Buenos días. El día de hoy les presentaremos nuestro proyecto final de la materia de enzimología y procesos fermentativos, el cual está titulado como la producción de ácidos orgánicos por procesos fermentativos. Los expositores son Celia Rivera y Henry Rocano. Para continuar con nuestra presentación, nos hemos enfocado en los siguientes puntos, en el que iniciaremos con una introducción, seguido con unos objetivos. Por consiguiente, tenemos el desarrollo, en el que se toparán una serie de temas como la historia, las características principales de la fermentación, los factores que intervienen en este proceso, la producción de ácidos orgánicos por bacterias y de ácidos cítricos por hongos. Para finalizar, tenemos algunas conclusiones y ciertas referencias bibliográficas. En cuanto a la introducción, en los últimos años, la producción biotecnológica de determinados componentes químicos se ha convertido en una alternativa viable, sostenible y efectiva ante el continuo incremento de la demanda comercial mundial. Es por ello que la biotecnología industrial o blanca es un campo que se relaciona con las tecnologías para así producir bienes y servicios usando organismos y materiales biológicos encontrados en la naturaleza, ya sea que estos estén modificados o no. En este caso, de todos los procesos que se pueden obtener de la biotecnología industrial, nos enfocaremos en el campo de la fermentación. La fermentación es un proceso que realizan muchos microorganismos efectuando reacciones sobre algunos compuestos orgánicos y así liberando su energía. Además, un proceso de fermentación típico se lleva a cabo en un recipiente llamado fermentador o bioreactor, mediante el cual determinados sustratos que componen el medio de cultivo van a ser transformados por la acción microbiana en metabolitos. Ya que los sistemas de fermentación para la producción de ácidos orgánicos constituyen un creciente campo en la biotecnología industrial, vamos a particularizar dentro del sector químico a los ácidos orgánicos, ya que representan un sector floreciente y un importante crecimiento económico. En este caso, en la fermentación se va a obtener ácidos orgánicos como el ácido láctico, el acético, el cítrico, el succínico o glucónico, y estos pueden considerarse como precursores químicos en ciertos procesos de precursores de especialidades químicas. A su vez, la mayoría de los procesos se basan en microorganismos, siendo los más frecuentes las bacterias y levaduras, pero también se pueden utilizar otros cultivos celulares, incluyendo tejidos u órganos. Es por ello que por sus diferentes implicaciones desde el punto de vista del bioproceso, vamos a distinguir los procesos en fase líquida, y en cuanto a la fase líquida nos enfocaremos en los ácidos orgánicos. De tal manera que para lograr abarcar el tema, nos hemos enfocado en describir las características y factores que intervienen en la formación de los ácidos orgánicos a través de la fermentación, y para ello hemos recopilado información acerca de la formación de estos ácidos y describiremos un caso particular que es la formación del ácido cítrico, y a su vez les daremos a conocer algunas aplicaciones biotecnológicas. En el caso de la historia, conocer una parte de esta nos ayuda a mejorar los procesos que realizamos en la actualidad. Es por ello que en el periodo de 1840 a 1850 vamos a exhibir a dos exponentes. En este caso, Hermann Kolbe, él llevó a cabo numerosas investigaciones en la química orgánica e hizo contribuciones teóricas significativas, particularmente en el estudio de los radicales orgánicos y su significación en las construcciones de moléculas. Por otra parte, tenemos a Edward Frankland, el cual llevó a cabo sus estudios en ácidos carboxílicos, nitrilos y compuestos organometálicos. A su vez, en 1848, Kolbe y Frankland mostraron que el ácido acético se podría obtener tratando cianuro de metilo con ácidos o bases diluidos, concluyendo así que el ácido acético debería contener un grupo metilo. Posteriormente, en 1893, Wehmer observó por primera vez la producción de ácido cítrico junto con oxalato de calcio en cultivos de Penicillium glaucum, formando azúcares. Posteriormente, en 1913, Zarechowski obtuvo una patente para la producción del ácido cítrico por Aspergillus niger. Sin embargo, fueron los trabajos de Curie los que establecieron los fundamentos de la producción industrial del ácido cítrico, estableciendo que Aspergillus niger podía obtener valores de pH entre 2.5 y 3.5. A su vez que un pH menor de 2 se producían los ácidos cítricos.
Más tarde, en 1919, se comenzó a operar la primera planta industrial en la producción de ácido cítrico, la cual fue construida en Bélgica por la Sociedad de Productores Orgánicos de Tir-le-Monde. A continuación les hablaremos de las características de la fermentación. Características generales de la fermentación. La fermentación es un proceso metabólico que libera energía a partir de un compuesto orgánico y no necesita la presencia de oxígeno. Por esta razón, cuando fue descubierta por Louis Pasteur, la describió como la vida sin aire. Además, este es un proceso que no necesita de una cadena transportadora de electrones, puesto que acepta una molécula orgánica como aceptor final de electrones. Este es un proceso característico de algunos microorganismos como bacterias, hongos y levaduras. En los seres vivos, la fermentación es un proceso anaeróbico en el cual no intervienen las mitocondrias ni la cadena respiratoria. Es un proceso que se produce en la mayoría de células de los animales, incluidas las del ser humano. Si se habla de obtención de energía, las fermentaciones no obtienen un buen rendimiento si se comparan con la respiración aeróbica. Esto puesto que a partir de una molécula de glucosa solo se puede obtener 2 moléculas de ATP, mientras que la respiración se produce de 36 a 38 moléculas de ATP. Siguiente, por favor. Tenemos que también las fermentaciones se pueden dar de forma natural y artificial. Existe fermentación natural cuando las condiciones ambientales permiten la interacción de los organismos y los sustratos orgánicos susceptibles. Y la fermentación artificial se da con la intervención del hombre cuando se crean las condiciones necesarias para que se dé el proceso. En la industria la formación puede ser oxidativa, es decir, en presencia de oxígeno, pero es una oxidación aeróbica incompleta. Por lo general, todas las fermentaciones pueden comenzar a partir del piruvato y hasta la actualidad se conocen 9 diferentes tipos de fermentaciones, entre las cuales se encuentra la fermentación acética, la fermentación alcohólica, la fermentación butírica, la fermentación láctica, la fermentación butírica 2, la fermentación butanodiólica y la fermentación propinoica. En la imagen se puede observar ciertos compuestos orgánicos producidos a través de la fermentación por diferentes microorganismos. Y a continuación se van a presentar los factores que intervienen en la fermentación. En cuanto a los factores que afectan la fermentación, existen efectos internos y externos que pueden modificar el rendimiento global del proceso. Por un lado, haciendo referencia al comportamiento de un microorganismo en crecimiento, los efectos internos van a estar relacionados con su genética y con su mecanismo de regulación metabólica, ya sea la regulación de la síntesis enzimática, el cual es muy importante durante la etapa de crecimiento celular, la mutación, que en ocasiones el rendimiento de las bioconversiones puede verse mejorado por esto, o la permeabilidad, que muchos microorganismos, a través de su membrana, pueden modificarla para así aceptar determinados sustratos o productos. No obstante, estos mecanismos pueden ser transformados por los efectos externos, es decir, los que se dan en el medio de la fermentación. Los efectos internos, estos pueden estar vinculados mediante la ingeniería genética. No obstante, los efectos externos de naturaleza física están vinculados con las condiciones de operación que se utilizan en los reactores, como puede ser la temperatura, el pH, la agitación, la aireación, entre otros. En cuanto a la modificación de algunos de los efectos físicos, pueden influir de manera notable sobre el proceso. Por ejemplo, si se modifica la temperatura y su valor no es el adecuado para el desarrollo, la actividad de los microorganismos va a verse afectada, por lo que el proceso global se va a ver mermado. En cuanto a los efectos externos de naturaleza química, estos van a estar representados por la presencia de los componentes de los medios de fermentación, además del oxígeno, que puede considerarse un nutriente más. De acuerdo, otro factor que puede intervenir es los sistemas de fermentación. Aquí los reactores también están estrechamente vinculados al manejo o manipulación de los efectos externos, ya que además de la regulación de variables físicas, estos van a permitir operar de un modo u otro y así controlar y fijar la alimentación de sustrato. De acuerdo a estos factores, dependiendo del producto que queramos obtener, se verá modificado el proceso, por lo que el ácido orgánico final va a variar de acuerdo a las necesidades del productor. Pero, ¿qué son los ácidos orgánicos? Los ácidos
orgánicos son una variedad que se concentran habitualmente en los frutos de numerosas plantas y son compuestos orgánicos que poseen al menos un grupo ácido. El término ácido orgánico describe principalmente a un grupo de ácidos grasos de cadena corta, generalmente no con más de 7 carbonos. A su vez, estos están formados por uno o más grupos carboxilo como grupo funcional, pudiéndoles denominar también ácidos carboxílicos. En comparación con otros ácidos, estos se consideran ácidos relativamente débiles y blandos. A su vez, es importante señalar que los ácidos ejercen sobre los microorganismos dos tipos de efectos distintos, aunque estos pueden estar estrechamente relacionados. En primer lugar, existe un efecto antimicrobiano debido a la acidez en sí. Esto es debido a la disminución del pH extracelular. El segundo tipo, que es más bien importante en la práctica, que es el efecto antimicrobiano específico, debido a la forma no disociada, ya que los sistemas de fermentación para la producción de ácidos orgánicos constituyen un creciente campo en la biotecnología industrial, particularizando dentro del sector químico. En cuanto a los ácidos orgánicos por fermentación, podemos encontrar al vinagre, cual proviene de bebidas como el vino, la cerveza, la sidra, y estos utilizan bacterias acéticas. También podemos encontrar los ácidos lácticos, el cual se obtiene por la fermentación de la lactosa, o los ácidos cítricos que les explicaremos a continuación. En cuanto a las bacterias, estos son los organismos más abundantes del planeta. Se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos, e incluso en los más extremos. No obstante, a pesar de ser imprescindibles para ciertos procesos o ciclos biogeoquímicos, solamente la mitad de los filos conocidos de las bacterias tienen especies que no pueden cultivarse en el laboratorio, por lo que la gran parte, cerca del 90% de las especies de estas, no se han descrito. A continuación les presentamos una tabla en la que podemos ver los ácidos orgánicos y las bacterias que los producen. Por ejemplo, en el ácido acético podemos ver que su ruta biosintética es a través de la fermentación acética o la oxidación incompleta de los azúcares, y aquí intervienen acetobacter, gluconobacter y pseudomonas. Tenemos otros ejemplos como el ácido cítrico. Aquí se va a dar la ruta biosintética a través de los ácidos tricarboxílicos. En este caso, las bacterias que van a intervenir son Erwinia y Yarrowenia. No obstante, a continuación les vamos a explicar cómo se da la fermentación del ácido cítrico, ya no con el empleo de bacterias, sino a través del uso de los hongos. Los ácidos cítricos son compuestos que están presentes de forma natural, tanto en frutas secas y en verduras. Entre los microorganismos que tenemos son hongos, bacterias y levaduras, las que son capaces de producir y acumular ácido cítrico. Entre algunos se encuentran las especies de los géneros Aspergillus, Citromyces, Penicillium, Monilia, Cándida y Piquia. Las especies de Aspergillus negros y Aspergillus niger son las más empleadas en este tipo de producción. Las más efectivas son las que presentan baja actividad de las enzimas de citrato de deshidrogenasa y aconitazo de hidratasa y una alta actividad de citrato sintetasa. En la producción del ácido cítrico con Aspergillus niger, que es el hongo que se puede observar en la primera imagen, los niveles de nutrientes y las condiciones ambientales como pH, agitación, temperatura, iones metálicos, concentración de fósforo, fuentes de hidrógeno y carbono, alcoholes y aditivos, son factores que regulan la morfología del microorganismo y del proceso fermentativo. Además, se puede decir que el exceso de producción del ácido cítrico requiere de una combinación única de las condiciones nutricionales inusuales. Entre algunos factores están el exceso de la fuente de carbono, iones de hidrógeno y el oxígeno disuelto. Estos influyen sinérgicamente en el rendimiento de la fermentación. A continuación también se va a explicar cómo se da la producción industrial del ácido cítrico. Los procesos de producción del ácido cítrico se han llevado a cabo por fermentación en estado sólido, fermentación sumergida y fermentación en superficie. Un método de producción del ácido cítrico es la obtención del ácido cítrico a partir de las cáscaras de frutos cítricos como el limón y las naranjas. Esto se da en un medio básico. El proceso de obtención tiene varias fases, como la preparación del sustrato, la fermentación aeróbica de la sacarosa por el Aspergillus, y la separación del ácido cítrico del sustrato por precipitación, y al añadir esto, hidróxido de sodio.
para formar citrato de calcio. Y después se añade ácido sulfúrico para recuperar la molécula de ácido cítrico y retirar el calcio como sulfato de calcio. El esquema para la obtención del ácido cítrico se muestra en la primera imagen, en el cual se pueden observar los diferentes procedimientos ya mencionados. También se ha estudiado la producción del ácido cítrico a, a partir de diferentes sustratos como la mezcla de caña, melaza de remolacha y desechos de cebada, entre otros azúcares. También se ha reportado que la sacarosa es la fuente de carbono más favorable, seguido por la glucosa, fructosa y lactosa. En el cultivo sumergido se utilizan grandes tanques que se llenan con el método de cultivo sumergido. Se inoculan con los microorganismos y se usa un sistema de aireación, nebulizando el aire estéril que se llega a inyectar desde el fondo. De este modo, la superficie de contacto líquido-aire aumenta y se obtienen rendimientos altos. En la segunda figura se muestra el esquema de un bioreactor útil para la producción del ácido cítrico. Además, el ácido cítrico es un intermediario en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Las funciones de este ciclo son generar energía en forma de ATP en conjunción de la fosforilación oxidativa durante el metabolismo aeróbico de los carbohidratos. A continuación se va a explicar también el ciclo del ácido cítrico, que es conocido en los organismos como el ciclo de Krebs. Este es un circuito cerrado de 8 etapas principales, en la que la última parte de la vía se regenera la molécula utilizada en el primer paso. Se va a explicar también los pasos más importantes donde se obtienen diferentes moléculas que son útiles para los organismos. Por ejemplo, en el paso 3 se forma el alfa-cetoglutarato, donde el NAD se reduce a NADH. Y se debe tomar en cuenta que en este paso se usa la enzima isotrato deshidrogenasa, que es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. En el cuarto paso también es importante, puesto que se libera dióxido de carbono y se interviene otra enzima, que es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En el quinto paso también es importante, puesto que se da la formación del ADP para obtener ATP. Y finalmente en el paso 8 se da la formación o la regeneración del oxalacetato y se produce otra molécula de NADH. Las moléculas de NADH y ATP formadas por el ácido cítrico son importantes para la obtención de energía. En el especial el NADH es muy importante puesto que este participa en la respiración celular donde se obtienen más moléculas de ATP. En la figura se puede observar cómo se dan los procesos que se encuentran resumidos en la diapositiva. A continuación también se van a explicar las aplicaciones biotecnológicas que se tiene para los ácidos cítricos. Primero se puede iniciar diciendo que el ácido cítrico es un producto con una demanda creciente debido a sus aplicaciones en alimentos, farmacéutica, cosmética, plásticos y detergentes. El producto se vende como un ácido anhídrido o monohidrato. Este se utiliza en la industria de alimentos y bebidas como acidificante o antioxidante para preservar o mejorar los sabores y aromas de jugos de frutas. En la industria farmacéutica se usa como antioxidante para conservar las vitaminas, efervescentes, correctores de pH, conservantes de sangre o en la forma de citrato de hierro como fuente de carbono para el cuerpo, como fuente de hierro para el cuerpo. Así también como se usan en tabletas y preparaciones cosméticas. En la industria química se emplea como agente de formación de espuma para el ablandamiento y el tratamiento de los textiles. En la metalurgia, ciertos metales también son utilizados en forma de citrato. Este ácido también se utiliza en la industria de los detergentes como un sustituto del fosfato, debido al menor efecto eutrófico, y también se usa para la fabricación de cementos. En el área de materiales, también es ampliamente usado para la obtención de híbridos mediante la síntesis tipo sol-gel. Y una aplicación biotecnológica importante es la aplicación del ácido cítrico en la bioremediación de los terrenos, puesto que se usa el ácido cítrico y el sulfato de calcio para evitar el estrés ambiental generalizado que limita el crecimiento de los cultivos y la productividad agrícola. Finalmente tenemos las conclusiones, en donde se puede decir que la fermentación es un bioproceso importante para la obtención de ácidos orgánicos, puesto que a partir de estos obtenemos una serie de productos de consumo diario, ya sea a nivel alimenticio, industrial, medicinal, entre otros.
Además, tenemos que los ácidos orgánicos tienen importantes aplicaciones por los cuales se obtienen varios beneficios y por esta razón es importante su estudio en la industria biotecnológica. Y finalmente se puede decir también que la gran demanda del ácido cítrico para cualquier aplicación en los distintos sectores demuestra la importancia y mantiene su continuidad en la investigación para la obtención del mismo. Y luego tenemos nuestras referencias bibliográficas y esta ha sido la presentación del proyecto de enzimología y procesos fermentativos. Muchas gracias.